Se me escucha bien. Entonces ahora sí, ya vamos a, vamos a retomar la clase donde la dejamos la vez pasada para hablar de lo que serían las enfermedades febriles, ¿no? En este caso las que se presentan con rash o con exantema y fiebre. Y tenemos aquí primero las exantemáticas, ¿no? Entonces, lo primero que estoy colocando acá son todos los exantemas, tal cual tal cual los vamos a tratar. Y recuerda que en pediatría hay una denominación clásica en la cual hablamos de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta enfermedad, ¿verdad? Hasta la sexta enfermedad, ¿no? Hasta acá. Entonces, a veces nos podría pasar eso, ¿no? Que nos preguntan cuál es la segunda enfermedad y todo. Entonces, para eso, vamos a usar esta mnemotecnia acá, que es la siguiente, ¿no? Vamos a hablar que nosotros vamos a ser de ideas extremadamente smart, ¿ya? Y entonces aquí te vas a acordar de lo siguiente. Cuando yo hablo del ser, me refiero a sarampión, que es la primera enfermedad, entonces acá, sarampión, escarlatina, que sería la segunda enfermedad, rubiola, ¿ya? La tercera enfermedad, que es la que vamos a ver ahora, ¿no? Sarampión, escarlatina y rubiola. Luego tengo, aquí está D, de aquí, que me habla de la cuarta enfermedad, que es la enfermedad de Dux-Filatov, que nosotros ya no la estudiamos, ya no la vemos, porque después se llegó a conocer que esta en realidad es una variante de lo que vendría a ser la rubiola, ¿ya? Entonces pues ya no lo conocemos, pero sí se ha quedado en esta denominación clásica de las primeras, segunda, tercera, cuarta enfermedad, y acuérdate que es la cuarta enfermedad, y está en nuestra mnemotecnia solamente para acordarnos, ¿ya? Después tenemos, dentro de esa D y del ser de ideas, tenemos la E y la I, la cual me está hablando de quién, de eritema infeccioso, y por ende esta sería la quinta enfermedad, ¿no? Sarampión, escarlatinas, segunda, rubiola tercera, la B es la cuarta, esta acá es la quinta enfermedad, y luego tenemos lo que vendría a ser el exantema súbito, ¿no? O también conocido como rosacea, ¿verdad? Entonces, exantema súbito, y esta aquí es la sexta enfermedad, ¿no? La sexta enfermedad o rociola, también acá está asociada, ¿ya? Entonces acuérdate eso para poder denominarlas, ¿no? Primera, segunda, tercera, están adelantito nomás, sarampión, escarlatina y rubiola. En la parte de ideas tengo la enfermedad de Dux, Filatov, con D de Filatov, que es la de rubiola. Luego tengo EI, que es eritema infeccioso. Y luego la E y la S de extremadamente smart sería exantema súbita, ¿verdad? Que es la sexta enfermedad. Y luego otras dos enfermedades que vamos a ver y que en realidad no entran de parte de esta denominación son varicela y enfermedad de mano, pie, boca, ¿no? Que también se presentan con fiebre y también se presentan con alguna forma de lesiones térmicas. Entonces acá comenzaremos con sarampión, ¿ya? Entonces, tenemos que sarampión, que es la primera enfermedad, es una enfermedad que está producida por un virus, en este caso tenemos paramyxovirus, ves aquí estos simbolitos de acá te dicen cómo se está transmitiendo esta enfermedad. Sarampión es una enfermedad que se contagia a través de la vía respiratoria de estas gotitas o también a través del contacto, ¿no? Con los fumites. Entonces eso es lo primero, y si bien yo sé que se contagia a través de eso, también debes conocer que a partir de que la persona tiene su exantema, ¿no? Del sarampión, ha estado contagiando 5 días antes y va a contagiar hasta 4 días después de ¿ya? De que aparezca. Entonces, esa es la manera de cómo se contagia. Luego que tengo periodos de incubación. ¿Para qué me sirven los periodos de incubación? Como tema frío, así como punto frío, por si en algún momento lo preguntaron, ¿no? Que lo han colocado cuando antes venían preguntas de verdadero y falso, ¿no? Actualmente se supone que ya no deberían, ya la metodología es que ya no se coloquen, son preguntas dirigidas a una sola respuesta, pero en el caso de que se repitieran, podría ser esa la opción. También, ¿por qué? Porque en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica de día a día,
El hecho de saber que un paciente tenía, por ejemplo, contacto con otro que ha tenido esa enfermedad y justo viene con algo similar, me puede decir en cuánto tiempo va a ser la va a ser los síntomas, o si está en el periodo justo en el que lo va a realizar, ¿no? O si tú también tienes un contacto, sabes hasta cuándo esperar para que te pueda dar algo, cualquier enfermedad, ¿no? Cuando hablemos del periodo de incubación. Listo. Entonces, en el periodo de incubación de sarampión, tenemos que es de 10 a 14 días, y luego tenemos que antes de que sarampión produzca su exantema, ¿no? Su clínica florida, hace un pródromo. ¿Cuánto dura este pródromo? Dura de 2 a 4 días, ¿no? ¿Y qué tiene? Tiene fiebre. ¿Qué más puede presentar el paciente? Coriza, escalofríos. Tiene un dato muy importante, ¿ya? Te lo voy a poner en lila para que se diferencie. Presentan estos pacientes conjuntivitis. Conjuntivitis. Conjuntivitis con fotofobia. ¿Ok? Conjuntivitis con fotofobia. Listo. Y posterior a que ha sucedido esto, o sea, lo primero que pasa es esto, ¿verdad? Porque es el pródromo, ¿no? Lo primero que tiene el paciente es su clínica respiratoria alta, su conjuntivitis con fotofobia. Entonces, luego que pasa esto, el paciente va, eso es lo primero, y lo segundo es que presente un enantema. Entonces, ¿qué es un enantema? Exantema, con X, son estas lesiones que aparecen en la piel. Su homólogo, ¿no? Su hermano gemelo, pero que aparece en las mucosas, o en la mucosa oral, es el enantema. Y en este caso el enantema del sarampión tiene nombre propio y son las manchas de Koplik, ¿no? Que son estas que ves acá, ¿ok? Esas son las manchas de Koplik. ¿Y qué son? Son las manchitas blancas que aparecen opuestas, o las petequias blancas que aparecen opuestas al segundo molar inferior. ¿Ya? Y, y entonces la progresión es que primero tu paciente hace síntoma respiratorio, luego a los 2 a 4 días, pues Jesús con síntoma respiratorio sale su enantema, y luego a las 48 horas va a aparecer el exantema, ¿ya? La primero el enantema y luego aparece el exantema, ¿no? Entonces esa es la progresión de cómo va la enfermedad. ¿Y cómo es el exantema? Entonces, el exantema lo pondremos aquí abajito. El exantema de rubiola es un exantema máculo papular, ¿verdad? Máculo papular morbiliforme, así, ese es el término que usan para sarampión, que no produce prurito, ¿ya? Acuérdate esto, no prurito, no tiene prurito, ¿ok? No tiene prurito. Y que finalmente cuando se vaya, cuando desaparezca, primero cuando aparece, empieza acá, en tronco, ¿no? Aparece en tronco y luego se va a extremidades, ¿ya? Y finalmente, si esto es 1, esto es 2, el exantema será lo tercero, ¿no? 1 el pródromo, 2 el enantema, 3 el exantema, y cuarto será lo que sucede cuando se vaya. ¿Y qué va a suceder? Que va a ser descama, ¿ya? Cuando se va. Y es una descamación fina. Entonces, todo esto es lo que produce eh, sarampión, ¿ya? Entonces, lo otro que tenemos que recordar es cómo puede complicar sarampión. Entonces, ¿cómo complica? Sarampión puede producir neumonía, ¿ya? Puede producir neumonía, que se conoce como neumonía de células, bonito, bonito. La neumonía de células gigantes, ¿eh? Neumonía de células gigantes con nombre propio también, de Hitch, ¿ya? Eso puede producir. ¿Qué más puede producir? Puede producir úlceras corneales, ¿ya? ¿Qué más puede producir? Queratoconjuntivitis. Y dentro de lo más frecuente en realidad con lo que puede complicar es con otitis, ¿ya? Con otitis media. Ahora, si me quieres hablar de algo más específico, más fino de sarampión, es que 2 semanas
posterior a haberse producido el cuadro, entonces vamos a ponerlo por acá. 2 semanas luego puede producir pancefalitis, ¿ya? Pancefalitis. Pancefalitis esclerosante. Ha pasado 2 semanas, ha pasado tiempo, subagudo. Y eso tiene un nombre propio, también conocido como de Dawson, ¿verdad? ¿Qué más puede producir también en su fase ya posaguda o subaguda? También podría producir miocarditis. Más raro, pero puede suceder. ¿Y cuál es el tratamiento de sarampión? Pues sintomáticos, ¿ok? Y en el caso de que sean pacientes pequeños, que estén por debajo de los 2 años, vitamina A, ¿ya? Vitamina A para los chiquititos de menos de 2 años, porque hay estudios que nos hablan que la hipovitaminosis A aumenta la mortalidad en los niños, ¿ya? Entonces a ellos se le da vitamina. Listo. Ese es sarampión. Entonces ahora vamos a hablar de la que sigue, y en este caso tenemos que la segunda enfermedad, según esta nomotecnia, era escarlatina, ¿verdad? Entonces, escarlatina, a diferencia de sarampión, que está producida por un virus, escarlatina está producida por una bacteria. ¿Y cuál es esta bacteria? Vamos a ponerle aquí, ¿no? Streptococo, ¿verdad? Streptococo piógenes. Piógenes, también conocido como el streptococo de grupo A, ¿no? ¿Y cómo se contagia esta rutina? A través de las gotitas, ¿no? Las gotitas respiratorias. Si bien lo produce estreptococo, lo produce, recordate, su exotoxina, ¿no? Su exotoxina eritrogénica. Y escarlatina es una enfermedad que nos puede dar más de una vez en la vida, ¿ok? Acuérdate eso. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de toxinas. O sea, uno puede generar la inmunidad a, a una de las cepas, ¿no? Y su toxina, pero como son múltiples, puedes hacer enfermedad por otro serotipo. Entonces, un niño, ¿no? Podría hacer varias veces enfermedad por escarlatina, ¿ya? Después hablamos que se contagiaba por las gotitas. Entonces, aquí acuérdate que escarlatina va a contagiar, ¿no? Contagia hasta que el paciente recibe tratamiento. ¿Y cuánto tiempo? Hasta un día después. O sea, con la primera dosis ya se disminuye lo que es la transmisión de escarlatina. ¿Ok? Ahora tenemos periodo de incubación. Y el periodo de incubación de escarlatina va entre los 2 y los 7 días. Y luego tenemos otro importante acá, estos pródromos, ¿no? Los pródromos de escarlatina son de 12 hasta 2 días de síntomas respiratorios altos. Síntomas respiratorios altos. ¿Ya? Síntomas respiratorios altos. Síntomas respiratorios altos. Entonces, no solamente síntomas respiratorios altos, sino que son fiebres, y en este caso fiebre alta, ¿ya? Fiebre con F mayúscula, de que es alta, y también produce odinofagia, ¿ya? Odinofagia. Entonces acá también, haciendo la progresión de la enfermedad, esto es lo primero que sucede, ¿ya? Y luego de que el paciente hizo esto, hace su cortejo de diferentes signos y a la vez el exantema. ¿Y a lo cuánto tiempo aparece esto? Pues como dice ahí, ¿no? De 12 a 48 horas antes del exantema aparecen, hay estos pródromos, y cuando aparece el exantema, recuerda que este es un exantema distinto a los otros, ¿no? Distinto a este es máculo papular, este es micropapular. ¿Qué más es rojito? Es eritematoso. Y otra cosa es áspero, ¿ya? Tanto es así que le dicen como piel de lija o en piel de gallina, ¿ya? En piel de lija, en piel de gallina. Entonces, esto es lo primero, esto sería lo segundo, y con esto vienen otros signos, ¿no?
Entonces, ¿qué más puede presentar mi paciente? Esta es la de las febriles, es la enfermedad que viene con uno de los mayores cortejos, ¿no? Es bien diferenciable en el examen. ¿Qué presenta? Presenta esto de aquí. ¿Qué ves acá? Está rojo, ¿verdad? Está rojo, rojo. Entonces presenta un eritema facial. ¿Con qué? Vamos a ponerlo por acá. Con una palidez perioral, también conocido como el popular triángulo de Filato. ¿Ya? Triángulo de Filato. Listo. ¿Qué más presenta, entre otros signos? Las lenguas. Esto lo pongo acá. ¿Cómo que las lenguas? Ya, acá hay dos diferencias. Tenemos que primero el paciente, el primer y el segundo día, ¿no?, de la enfermedad presenta una lengua blanca, o también conocida como lengua saburral. Y luego a partir del tercer a cuarto día, ya esta se hace roja, o también conocida como de frambuesa, ¿no? Entonces son las lenguas. La lengua blanca y la lengua roja, ¿no? La saburral y la de frambuesa, ¿no? La rojita. Listo. Una vez que sucedió eso de todo este cortejo, una vez que apareció el exantema, va a irse a todo el cuerpo, ¿ya? Generaliza en 24 horas, acuérdate. Generaliza en 24 horas y luego finalmente cuando pasan 7 días más o menos, para irse va a descamar, ¿ya? Pero como esto era áspero, era como lija, ¿no? Es bastante tosco. Cuando este desaparece va a descamar grueso, ¿ya? Descamación gruesa. ¿Qué otro signo puedo yo ver en escarlatina? Esto de aquí, ¿qué ves? Estos puntitos, 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 son también conocidos como el signo de Pastia, ¿ya? Eso de acá, eso de acá. ¿Qué son? Son lesiones petequiales que están en las zonas de pliegue o también en las zonas de presión, ¿ya? Y bueno, este es el exantema que conoce como piel lija, es áspero y es áspero como lija o como piel de gallina, ¿ya? Entonces, todo eso voy a encontrar yo cuando me hablen de escarlatina, ¿ya? Ahora, ¿cómo complica escarlatina? Escarlatina puede complicar con lesiones supurativas, y en este caso tengo que pueden hacer otitis, pueden hacer abscesos, pueden hacer linfadenitis, ¿no? Y lo otro es que complica de manera no supurativa, que son las que más tememos, contra las cuales nosotros hacemos el tratamiento justo antibiótico para que no llegue a esto. Y estos son la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Glomerulonefritis, ¿no? Glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ya? Esa es la sigla. ¿Qué quiere decir? La aglomeración posterior a la enfermedad, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que tememos que a nuestro paciente le pasen estas cosas, acuérdate, fiebre reumática es una causa adquirida de cardiopatía, entonces yo tendré que darle tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Estoy hablando de bacterias, tendré que dar un tratamiento antibiótico, ¿verdad? Entonces, el tratamiento antibiótico acá tenemos que le puedo dar a mi paciente amoxicilina, ¿ya? Amoxicilina, ¿a qué dosis? A una dosis de 50 miligramos por kilo al día y se lo daré por 10 días, ¿ya? Pacientes alérgicos a los beta-lactámicos de la penicilina que no pueden recibir amoxicilina, puedo darle, ¿qué más? Puedo darle eritro, así puedo darle macrólidos, ¿ya? Puedo darle estaclina, puedo darle clina también. Y esa es en la opción que le voy a dar vía oral, ¿no? Pero si tú le quieres poner una sola dosis, ¿no? Puedes colocarle también penicilina, ¿ya? Penicilina, benzatínica, dosis única. Y aquí en este caso dependerá si mi paciente está por debajo de los 30 kilos o está por encima de los 30 kilos. Por debajo de los 30 kilos, 600.000 unidades internacionales, y por encima de los 30 kilos como adulto, 1.200.000, ¿ya? Listo. Entonces, esto en el caso de escarlatina, ¿no? Que sería, como ya habíamos visto, la segunda enfermedad. Entonces, ahora vamos a hablar de rubiola
que es la tercera enfermedad, ¿verdad? Entonces, rubiola también está producido por un virus, y en este caso es el virus del togavirus, ¿ya? El togavirus va a ser contagio también por gotitas respiratorias, y en el caso de ellos va a producir, va a contagiar la enfermedad desde 3 días antes de que el paciente presente el exantema hasta una semana luego, ¿ya? Hasta una semana luego que aparece el exantema. ¿Cuál es su periodo de incubación? El periodo de incubación de rubiola va de los 14 a los 21 días. ¿Y cuál es su pródromo? Que eso es lo que me interesa. ¿Cuál es el pródromo? ¿Cuál es lo que hay antes? ¿Cuál es lo primero que aparece? Entonces el pródromo acá es fiebre, con F minúscula, porque acá la fiebre es baja. Puede haber coriza, puede haber síntomas respiratorios también, pero aquí el dato es el siguiente. Ese produce conjuntivitis también, conjuntivitis. ¿Quién más producía conjuntivitis como pródromo? Sarampión, ¿verdad? Pero la diferencia es que esta conjuntivitis de acá es una conjuntivitis sin fotofobia, ¿ya? Entonces, este es un dato importante. Acá le voy a poner una estrellita, como si fuera el fénix, ¿ya? Acá una estrellita, ¿ya? Conjuntivitis sin fotofobia. Y dentro de lo que aparece también, lo que sigue, no eso es lo primero, lo segundo que aparece es que rubiola también tiene un enantema, ¿ya? Entonces acá, segundo su enantema. Entonces, ¿cuál es el enantema de rubiola? El enantema de rubiola tiene nombre propio y es el enantema de Forchheimer, ¿ya? Forchheimer. ¿Y qué es Forchheimer? Forchheimer es las máculas, o sea, blanquitas que aparecen en paladar blando, ¿no? Entonces, este de aquí es empaladar, empaladar blando, ¿no? Puntitos. A diferencia de Koplik, que era alrededor del segundo. Entonces, este de aquí son, este de aquí es empaladar blando. Entonces, es lo segundo que aparece. Y después de eso va a aparecer finalmente mi exantema. Aquí lo voy a poner, este es el 3, ¿no? Es este exantema, que como lo ves aquí, inicia en cara y para después irse a lo que serían miembros. En todo caso, generaliza también en 24 horas. ¿Y cómo es este exantema? Es un exantema maculopapular que es no confluente, o sea, no se pegan unos a los otros. Es cefalocaudal, ¿no? Va de arriba hacia abajo, como te estoy diciendo, ¿no? Empieza en cara y luego se da miembros, ¿no? De adentro hacia afuera. Lo que sería, que también es centrífugo, ¿ok? Listo. Y luego de que generalizó en 24 horas, este también, más o menos entre los 3 o 7 días, 3 días, dice, puede ser más clásico, también descama, ¿ya? También descama. Y a la par que está sucediendo esto, este dato acá que es importantísimo, ¿ya? Lo ves acá, ¿no? Lo ves aquí. Esto es súper importante. Este dato casi siempre lo ponen en las preguntas para poder hacer la distinción. Porque una vez más, cuando nosotros vemos exantemas, no podemos guiarnos solamente del rash, de la lesión, porque me voy a confundir, ¿no? Todos son muy parecidos, los datos se pueden repetir, y entonces por ahí no lo voy a ubicar. Es más, cuando viene un paciente en la emergencia tampoco me dejaría llevar por exantema, a menos que esté hablando de algo muy puntual, ¿no? Tendría que ver muchas cosas asociadas, y en este caso todos estos signos, incluso los periodos de incubación, para yo poder saber. Entonces, ¿qué hacen en las preguntas de examen? Más allá de eso, te colocan esos signos clásicos, ¿no? Y eso es lo que vino también en la pregunta de hace 2 domingos, ¿no? También vino sarampión y el dato clave justo era ese de la conjuntivitis con fotofobia, ¿no? Entonces, esa partita es importante. Y acá para rubiola, además de la conjuntivitis sin fotofobia, el otro dato que es importante es la adenopatía, ¿ya? Entonces, esta adenopatía clásico siempre nos la aprendemos como que es retroauricular, ¿no? Incluso mira, mi muñequita también lo tiene ahí, atrás de la oreja. Pero ¿dónde más puede estar? Puede ser cervical también. Puede ser cervical o también puede ser occipital,
¿ya? Cualquiera de las tres localizaciones entra para poder yo hacer la distinción de rubiola, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cómo puede complicar rubiola? Pues rubiola puede producir artritis, puede producir encefalitis y puede producir trombocitopenia, ¿ya? Y en este caso tenemos que en rubiola la prevención, o sea, hay sintomáticos nada más, pero tenemos prevención, ¿ya? Entonces, aquí tenemos sintomáticos, ¿no? ¿Por qué sintomáticos? Porque además de que hace fiebre y todo eso previo, rubiola puede dar un poco de prurito, ¿ya? Este tiene prurito, pero leve, solo leve. Y en la prevención tenemos la prevención con la vacuna, ¿no? Justamente habíamos hablado, la SPR es la vacunación activa, ¿no? Le ponemos la vacuna a nuestro paciente para que genere una inmunidad. Pero también tenemos vacunación pasiva, que sería que al paciente expuesto le ponen gamaglobulinas, ¿no? Un paciente expuestos, inmunosuprimidos, etc. Acá lo importante es que recuerdes justo eso, pues la vacunación, una vez más. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos las tres primeras. Ahora vamos a hacer las que siguen. Tenemos ahora la quinta enfermedad, que es eritema infeccioso, ¿verdad? Entonces, ¿y quién produce eritema infeccioso? El eritema infeccioso es producido por parvovirus, el tipo B19, ¿no? Parvovirus B19. Ahora, se transmite tanto por el tema de los fomites, ¿no? Por el contacto con las manitos, con el falta de lavado, como por la parte respiratoria. Y es que el eritema infeccioso contagia hasta que aparece el eritema, ¿ya? Y lo hace una semana, 7 días antes. 7 días antes está contagiando el paciente, luego que aparecen ya los signos más claros, es decir, el rash, ya no contagia. ¿Cuál es el periodo de incubación? Aquí el periodo de incubación es de 7 a 28 días. Y después tenemos que, lo que a mí me importa, también el pródromo, ¿verdad? El pródromo. ¿Cómo es el pródromo de eritema infeccioso? Es un pródromo cortito, ¿ya? Es un pródromo cortito de 2 días más o menos que produce febrícula, con F minúscula, febrícula. Puede producir un poquito de cefalea también, algo de coriza, ¿no? E incluso, o sea, es tan leve su pródromo, ¿no? Que pueden haber pacientes que fácilmente son asintomáticos, ¿no? Sin febrícula y hacen sus signos, ¿no? Entonces, tenemos que lo primero es esto, ¿no? Primero hacen esto, clásicamente hacen febrícula. Y si tú te das cuenta en la primera imagen que vimos y conforme estás viendo ahorita los muñequitos, mira, ves, este de acá está llorando, ¿no? Este de acá está súper afectada, ¿no? Está que se rasca, le pica algo. Pero esta muñequita acá, ¿cómo la ves? Está como entre media contenta y media nada, ¿no? Así, indiferente. Porque el estado general de los pacientes con eritema infeccioso es ese. No se ven francamente afectados, están como que, bueno, con sus cachitos rojos y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco hacen un pródromo, o sea, tampoco hacen una sintomatología anterior muy florida, ni tampoco muy severa, ¿no? Un poquito de febrícula, incluso algunos no hacen ni fiebre, un poquito de dolor de cabeza, cosa de nada, ¿no? Entonces, eso es lo primero es el pródromo, y luego, lo segundo que aparece es su signo clásico. Y tú sabes, hace fiebre, y cuando la fiebre desaparece, clásicamente a los 3 días, no dicen las literaturas, va a producir el signo de la bofetada, ¿no? Cae la fiebre y aparece el signo de la bofetada, que es este eritema, ¿no? Este eritema en las mejillas. Y paralelo a este eritema en las mejillas, también produce artralgias, ¿ya? Produce artralgias. Eso es lo segundo. Después de que produció este eritema se va a volver pápula, ¿ya? Y se va a ir el resto del cuerpo. Entonces lo segundo es esto, que aparezca unas lesiones como en encaje, como en lecaje, que son papulares, son distales, están en miembros, están en tronco, sobre todo eso, están en tronco y miembro. ¿Sí? Y eso es lo que y que cuando se juntan, tú lo puedes ver acá también, mira, ves las lesiones en el tronquito, en el tronco, no casi en la parte del abdomen,
Están unas con otras y todos los rosaditos se juntan, ¿no? Y justamente que esa es la característica. Son confluentes, ¿ya? Son confluentes. Entonces, esta es sería el tercero, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con exantema. Hace exantema súbito, eritema infeccioso, perdón. Hace su rash en las mejillas y luego hace sus lesiones en encajes en las piernitas, en el tronco, ¿ya? Y esto, de acá, posterior a que el paciente siga avanzando en la enfermedad, va a quedar una tercera etapa o una etapa final que dura más o menos 2 a 4 semanas, que es la etapa de la reactivación, así como la economía. Se reactiva. ¿Qué significa? Que cuando el paciente se exponga, por ejemplo, al sol o al ejercicio, estas lesiones que ya parecían que estaban desapareciendo, se van a intensificar, ¿no? Se ponen más rojas, pueden aparecer incluso más, y es por la exposición, ¿ya? Y eso puede ocurrir hasta un mes posterior a que inició con la enfermedad. Listo. Y recuerda que también este encaje no aparece en, mira, ¿ves? No hay nada en palmas, no hay nada en plantas, ¿no? Todo es carita, tronco, piernitas, nada más. Entonces, eso es más o menos como la enfermedad y cómo complica. Si junto con la bofetada aparecía artralgias, ¿ven? Aparecían artralgias, esta es una enfermedad que puede complicar con artritis, ¿ya? Artritis. Como está producida por parvo B19, puede producir crisis aplásicas, ¿ya? Puede producir crisis aplásicas. Y en los pacientes que han tenido eritema infeccioso, cuando llegan a la adolescencia, pueden tener como una reactivación, ¿no? Una fase de memoria con esto del contacto con el virus, y que es bastante benigno y se llama síndrome pápulo, pápulo purpúrico, pápulo purpúrico en guante. Ay, qué mano tan horrible. En guante y en calcetín, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que se le hinchan las manitas y las piernitas, y las manitas y los piecitos, ¿ya? Entonces, eso también sucede en la adolescencia con ellos. Y como este es un virus, ¿cuál será el tratamiento? Pues para estos pacientes sintomáticos, ¿ya? Para la febrícula, para el dolor de cabecita, etc. Listo. Entonces, ahora estamos en la quinta enfermedad, hablemos de la sexta enfermedad. Entonces, la sexta enfermedad es exantema súbito. ¿Producida por quién? Por los virus herpes humanos. En este caso tenemos el 6 y el 7, con mayor frecuencia el 6 que el 7. Y esta es una enfermedad que se transmite a través de lo que son el contacto con las manitas, ¿no? Que lleven el virus. Y lo otro que puede contagiar también a través de las gotitas, ¿no? Entonces, igual que en esta diapo, las tres contagian de la misma manera. Y exantema súbito contagia solamente, contagio mientras el niño esté febril, ¿ya? En su etapa febril. Solamente ahí contagio, ¿ok? Entonces tenemos, ¿cuál será el periodo de incubación de exantema súbito? Tenemos que el periodo de incubación es de 7 a 15 días, ¿ya? ¿Y cuál será el pródromo del paciente? El pródromo del paciente es que presenta fiebre. Fiebre de 3 a 5 días, ¿ya? Fiebre de 3 a 5 días. Y esta fiebre, a comparación de la fiebre del eritema infeccioso, es una fiebre que es alta, ¿ya? Es muy alta. Entonces tú puedes verlo acá también en la imagen, ¿no? Ves cómo está, acá el termómetro está reventando, ¿no? Fiebres altas que pasan los 38,5 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos que lo primero es esto. Primero es mi paciente con fiebre y luego que lo va a hacer entre 3 a 5 días, ¿ya? Y luego cuando la fiebre cae, porque eso sucede posterior a la fiebre, es que el paciente presenta súbitamente este exantema de aquí, ¿no? Entonces, este exantema de aquí es un exantema que, esto es lo segundo, empieza en tronco, ¿ya? Empieza en tronco para luego recién irse a lo que sería cara y extremidades, ¿ya? Entonces va así. ¿Y cómo es este exantema? Como tú lo ves, es un exantema que es, le dicen exantema, exantema macular rosado,
Dicen que tiene forma ovalada, incluso forma de almendra. Y tú puedes ver acá que, por ejemplo, acá con el puntero. Aquí, en eritema infeccioso, como ves, son puntitos, ¿no? Puntitos que confluyen, por eso tienen lo rosadito debajo, ¿no? Como la base, porque se están uniendo. Pero aquí en el exantema súbito, ves, son rayitas. Son rayitas. Esa es esa forma que le dicen forma ovalada, forma en almendra, ¿ya? El exantema súbito no es pruriginoso, ¿ya? No produce prurito. Y tampoco confluye. No es confluente, ¿ok? Como tú ves, está todo bien separado, ¿ya? Y posterior a esto desaparece, ¿no? Desaparece en unos cuantos días, 5 días más o menos, y cuando lo hace, esto no descama, ¿ya? Solo desaparece. ¿Y cómo complica? ¿Cuál es la complicación de exantema súbito? Es la convulsión. ¿Por qué la convulsión febril? ¿Por qué? Porque como te decía, es una enfermedad que produce fiebres muy altas y también es una enfermedad de niños pequeños, ¿ya? Esto lo ves en menores de 3 años. Entonces, y menores de 3 años está en tu rango de los niños que convulsionan con mayor frecuencia con fiebre, ¿no? Que es entre 6 meses y 5 añitos. Entonces, estos pacientes, su complicación más frecuente es la convulsión febril, ¿ya? ¿Con qué más pueden complicar? Pues pueden hacer leucopenia y pueden hacer linfocitosis, que va recuperando. Y para ellos, ¿cómo los manejarías? Más que tratamiento, sería manejo, ¿no? Manejo. El manejo son sintomáticos. ¿Y qué es lo que, orientado a qué? En este caso tienes que estar orientado a la fiebre, ¿no? Es un paciente que definitivamente va a necesitar un manejo de la fiebre en horario, porque si hace fiebres muy altas, tienes este riesgo, y como son niños chiquitos, eso también te puedes dar cuenta, no, mira, este es un niño más grande, es un niño paradita, este es un bebé, ¿no? Está por debajo de los 3 años, puede hacerte convulsión febril. Entonces, lo que tendrás que manejar acá es la fiebre.